Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. ¿Los humanos sobrevivieron a qué? Todo comenzó con una ráfaga aleatoria de lecturas de energía y extrañas transmisiones de radio distorsionadas mientras recargábamos combustible en nuestra nave. Ni siquiera se suponía que estuviéramos en ese sector cuando nuestros comunicadores emitieron una señal en un idioma extraño acompañada de estática. Al principio, simplemente asumimos que era estática aleatoria, provocada por el gigante gaseoso del que estábamos extrayendo combustible. No es raro que cualquier especie con habilidades de reconocimiento de patrones confunda la estática con transmisiones de radio. Pero esto no era eso. Mientras grabábamos y filtrábamos, interceptamos directamente una transmisión. Era demasiado organizada, demasiado directa para ser estática aleatoria. Alguien claramente estaba hablando, pero en un idioma que nadie entendía. Hablaba con un tono militar y preocupado. Esto nos tomó por sorpresa. Enfocamos la señal para intentar filtrarla o determinar qué era o de dónde venía. No era estática del gigante gaseoso, eran transmisiones de radio, provenientes de uno de los planetas interiores. Detuvimos todas las operaciones, terminamos de reabastecernos y comenzamos a explorar el sistema solar. No tardamos mucho tiempo en encontrar el mundo responsable. Y por los dioses, fue confuso. La atmósfera superior del planeta estaba saturada de basura espacial de todo tipo y satélites de todas clases, tanto en funcionamiento como fuera de servicio. Rápidamente encontramos uno y accedimos a él. No fue un verdadero desafío, ya que la mayoría de sus sistemas estaban inactivos o eran fáciles de eludir. En poco tiempo logramos acceder a otros satélites, y en unos cuantos días locales teníamos bajo nuestro control a todos los satélites aún operativos. Fue extraño. No se defendieron. Era como si ni siquiera supieran que estábamos intentando acceder. Esto por sí solo nos hizo pensar que algo raro estaba pasando. Incluso varias máquinas designadas como redes militares ni siquiera activaron protocolos de firewall. Algunos incluso tenían datos especializados borrados y el hardware quemado. Muy inusual. Al parecer sus operadores sabían algo que nosotros no. Comenzamos a hacer escaneos y a descargar todos los datos de los satélites. Resultó que las transmisiones de radio no eran fallos ni ecos fantasmas. Aún estaban activas. Nos tomó tiempo, más del que normalmente tomaría lograr que la matriz de traducción entendiera los idiomas. Y eran muchos. Una transmisión provenía de algo llamado una estación de vigilancia forestal, que informaba sobre la situación local de los bosques. Entre sus notas aparecía movimientos entre los árboles. Extraño. Otra transmisión era de una estación de radio que aparentemente tocaba una música muy antigua llamada clásica, junto con boletines de noticias. Desafortunadamente, incluso con las matrices de traducción, no pudimos entender ni la mitad. El operador de esa radio estaba casi constantemente intoxicado, balbuceando sobre ellos. Comenzamos a hacer escaneos más fuertes y menos seguros del planeta. En realidad estábamos bastante contentos con la población local. Incluso los escaneos básicos nos decían que esta especie, fuera cual fuera, era ingeniosa. Era una especie que entendía el concepto de logística a un nivel que su planeación avergonzaría a la mayoría de la galaxia. Podíamos ver claramente que las redes viales masivas estaban bien planeadas, y debajo de los escombros y ruinas se notaba un propósito claro y una inteligencia detrás de la red. Los escaneos de equipo abandonados o en ruinas mostraban un nivel tecnológico relativamente primitivo, quizás a unas pocas generaciones de los viajes espaciales adecuados. Pero la forma en la que usaban esa tecnología era más que ingeniosa. Los motores de combustión que usaban combustibles fósiles eran contaminantes, pero eran extremadamente eficientes. El sistema logístico de su red eléctrica también era impresionante. Incluso tecnologías que creíamos que no funcionarían, sí lo hacían. ¿Hidroeléctrica? ¿Usar agua en movimiento para generar energía? Una pura genialidad. Distraídos por sus logros tecnológicos, no notamos una sombra muy oscura que parecía recorrer la superficie del planeta. Había daño, abandono y destrucción por todas partes.
Aunque la tecnología y su implementación eran verdaderamente impresionantes, revolucionarias incluso, el planeta estaba en un estado de devastación sorprendentemente reciente. Según nuestros escaneos, algo pasó aproximadamente unos 200 o 300 días locales atrás. La mayoría de los centros de población urbana o metropolitana estaban en un estado de decadencia avanzada. Aún estaban habitados y muy activos, pero era como si nadie estuviera reparando nada ni manteniendo las estructuras. Los patrones de daño no tenían sentido. Si se trataba de un conflicto militar importante, que es lo que usualmente destruye imperios en formación, los daños no coincidían. Eran mayormente incendios, estructuras quemadas. Había señales de combate, ciertamente, incluso algunos vehículos militares de alto nivel, pero nada que sugiriera un conflicto masivo. Las bases militares y otras instalaciones estaban prácticamente abandonadas. Intentamos averiguar qué ocurría, pero los escaneos no servían de mucho. Las zonas fuera de ciertas áreas no tenían energía, así que el acceso electrónico no era una opción. Los lugares que sí tenían energía, gracias a la cercanía de fuentes como presas hidroeléctricas, no ofrecían información relevante. Queríamos con ansias elevar a esta especie para el bien de toda la galaxia. Cuanto más veíamos lo que lograban con cosas tan rudimentarias, más se nos hacía agua la boca de pensar qué harían con tecnología avanzada. Decidimos romper el protocolo y tomar un enfoque más proactivo. No se suponía que hiciéramos esto, pero las posibilidades que ofrecía este planeta eran demasiado grandes como para ignorarlas o esperar. Enviamos algunas sondas para tener contacto directo con los locales. Una violación grave del protocolo. Enviamos 5 drones, 3 enviados a zonas de alta actividad. El primer dron se acercó a una ciudad, o lo que quedaba de ella, y observó desde lo alto, intentando mantenerse en silencio. Escuchábamos sonidos esporádicos que supusimos eran disparos. Vimos estructuras en llamas y miembros de la especie local deambulando. Por alguna razón parecían sin rumbo. La especie local se veía extraña. Piel pálida, grisácea, ojos lechosos, y no emitían sonidos coherentes más allá de gruñidos. La mayoría vagaba en manadas. Hicimos que ese dron tomara algunas fotos de vigilancia y patrullara la zona para observar posibles cambios. El segundo dron entró en una ciudad enorme, construida sobre una isla aislada que más tarde supimos que se llamaba Manhattan. La isla estaba conectada al continente por 21 puentes, todos ellos elaborados y diseñados hermosos. La mitad estaban parcial o completamente destruidos, y la otra mitad estaba con explosivos, o tan atestados de escombros y vehículos que eran inservibles. Escaneamos detalladamente la construcción de los puentes intactos y pasamos horas maravillándonos con las técnicas y materiales utilizados. Algunos materiales ni siquiera deberían usarse en puentes como esos, pero los locales lograron que funcionaran. Era una verdadera genialidad. Estábamos tan absortos con los diseños que no nos dimos cuenta de la devastación real. Hordas de locales vagaban desalineados, persiguiendo a otros que aún lograban escapar. El dron se quedó a hacer para hacer escaneos detallados del área y los puentes específicamente, ignorando los daños de la zona. Un error de nuestra parte, sin duda. La tercera sonda logró acercarse a un local llamado restaurante. Uno de los locales estaba afuera, haciendo ruidos guturales, quedándose quieto por horas y luego deambulando sin rumbo por un establecimiento de comida. No reaccionó ante la presencia del dron. Gruñó ante los intentos de comunicación y simplemente se alejó. La especie se veía muy extraña. Debía haber una variación genética muy salvaje en ellos, pues encontramos cosas inusuales. Un patrón común era una cabeza, 2 ojos, 2 piernas, 2 brazos con 10 dedos en cada mano. Pero este individuo tenía solo una parte del brazo, ningún pie izquierdo, y una parte de su ojo ya no estaba en la órbita. Notamos a otros locales con peculiaridades similares. Ojos completamente ausentes, pero aún podían moverse hacia donde querían. Otros tenían lo que parecían mutaciones externas de órganos, como intestinos por fuera o un pulmón dentro y otro fuera. Los locales ignoraron nuestros intentos de comunicación y la sonda tuvo que regresar a la base por una falla mecánica.
La cuarta sonda encontró a un local solo en el bosque y decidimos simplemente teletransportarlo a la nave para una observación más cercana. La sonda logró sedarlo exitosamente y lo tuvimos bajo vigilancia. A estas alturas, los registros se estaban aclarando y descubrimos que esta criatura se llamaba humano. Decidimos tomar prestado a uno por unos días para ver qué era, y luego devolverlo. Los sensores de bioamenazas de la nave se volvieron locos en cuanto lo subimos a bordo. Obviamente los ignoramos, y un procedimiento básico de esterilización eliminó cualquier peligro potencial casi de inmediato. El humano fue inmovilizado y puesto en una mesa de observación. A pesar de la fuerte sedación que usamos, seguía activo. Se agitaba, se movía y gruñía. Le ofrecimos nuestra comida, pero parecía desinteresado. Mostraba claramente el comportamiento de una criatura hambrienta que no quería comer nada de lo que ofrecíamos. Uno de nuestros investigadores se acercó demasiado a su boca y fue mordido, pero la criatura escupió lo que había ahí y empezó a gritar de dolor o algo. Fue muy extraño, pero nos permitió tomar escaneos médicos muy detallados y empezamos a comprender mejor su biología. Sin embargo, descubrimos que tenía algún tipo de infección en su sistema, y rápidamente desarrollamos un agente de esterilización para esa extraña afección. Pero en cuanto le administramos el agente, la criatura simplemente murió. Todos los signos vitales se apagaron, todo movimiento cesó. Un pequeño rocío del agente que habíamos desarrollado y ¡puf!, se desvaneció. No tuvimos más opción que incinerar el cuerpo y ponerlo bajo investigación para intentar averiguar qué ocurrió. Intentamos olvidar que eso había pasado. El quinto dron que desplegamos fue enviado a uno de los asentamientos nuevos en la región de Alaska, donde descubrimos una forma de humano más coherente. Fue extraño nuevamente. La sonda al principio se movió entre los árboles, tratando de mantenerse oculta la mayor parte del tiempo. El asentamiento estaba formado por vehículos destruidos con llantas removidas, utilizados como barricadas improvisadas. Otras llantas fueron apiladas para formar una especie de muro. Se habían talado árboles en un radio de casi 1 kilómetro para construir paredes de troncos, y otros árboles estaban afilados y usados como perímetros de estacas. ¿Barricadas improvisadas? ¿Carros rotos usados como puertas? Incluso una grúa de construcción había sido utilizada como un mecanismo de compuerta, levantando un autobús como si fuera una puerta. Ingenioso, pero ¿por qué era siquiera eso necesario? Decidimos hacer escaneos más cercanos para averiguar qué estaba ocurriendo. El dron se ocultó en lo alto de un árbol cubierto por ramas y tomó imágenes aéreas. Una pequeña comunidad de quizás 1000 humanos había cerrado completamente un pueblo entero con una muralla improvisada y vivían todos juntos. Había mercados, bares, restaurantes, incluso un cine seguía funcionando. No pudimos evitarlo y, olvidando completamente los protocolos, nos acercamos demasiado para escanear de cerca todo lo que pudiéramos. Los coches, el cine, el sistema de bombeo de suministro de agua, todo lo que encontráramos. Lo escaneábamos e intentábamos entender su construcción. Estábamos tan emocionados por todas las técnicas de construcción y manufactura tan ingeniosas y poco ortodoxas. Era asombroso. Tanto desarrollo, tanto equipo, y mucho de él era increíblemente especializado, lo cual explicaba por qué había tanto. El dron estaba tan ocupado escaneando que no notamos que su presencia ya había sido detectada por los habitantes. Ocultos, ojos curiosos lo miraban mientras escaneaba y fotografiaba meticulosamente vehículos y piezas de equipo. Para cuando terminó, la mayoría del pueblo ya lo había notado y lo observaban activamente trabajar. Todo concluyó cuando se acercó a un automóvil en particular, uno muy elegante, y pasó su rayo de escaneo sobre el vehículo. El dron registró daño y uno de los investigadores decidió tomar el control directo. Una piedra. Un humano le lanzó una piedra. El dron miró al agresor y había una docena o más de humanos reunidos a su alrededor. Esta fue la primera vez que prestamos verdadera atención a la población local. Había uniformidad genética, sin intestinos expuestos, sin ojos por fuera, sin brazos ni piernas faltantes. ¿Cómo era esto posible? Estábamos desconcertados. Los observamos, y ellos observaron al dron durante un largo rato.
El dron aprovechó el incómodo silencio para escanear con detalle a la multitud, y luego se retiró apresuradamente del planeta para regresar a la nave. El encuentro nos asustó y nos devolvió a la realidad. Estábamos tan fascinados por los logros tecnológicos de esta especie que habíamos olvidado completamente que este era un planeta realmente habitado. Nos reagrupamos y retomamos la tarea de intentar comprender este planeta. Y no teníamos idea. Pasamos 7 días locales intentando compilar toda la información recolectada, y apenas sabíamos nada. Tampoco ayudaba que la mayoría del tiempo la pasábamos recolectando datos de ingeniería. Toda nuestra operación era una violación del protocolo en cada acción realizada hasta ahora. Así que decidimos romper el protocolo aún más. Decidimos que después de días de estar a oscuras respecto a este planeta a pesar de nuestros mejores esfuerzos, simplemente preguntaríamos. Poco ortodoxo. Normalmente podríamos resolverlo por nuestra cuenta, pero dadas las circunstancias extrañas y nuestra propia incompetencia, no teníamos datos útiles con los que trabajar, así que simplemente decidimos encontrar a un humano, llevarlo a bordo de la nave y preguntar educadamente. Metodología poco ortodoxa, sin duda. Nunca antes se había hecho, así que lo intentamos. Enviamos a un equipo a una ubicación remota, en este caso a lo que se conoce como una torre de vigilancia forestal, una especie de puesto en los bosques para monitorear incendios, y encontramos a un humano local en lo alto de su torre. El equipo descendió en una lanzadera, uno de nuestros investigadores, 5 oficiales de seguridad y un dron que podían usar para pacificar en caso de problemas. El dron fue quien hizo el primer contacto con el humano en la torre. El altavoz del dron permitió contacto directo con el humano. Humano, sabemos que estás ahí. Sal de tu morada inmediatamente. No voy a hacer un carajo, puedo escuchar esas cosas debajo de mí. No queremos hacerte daño, pero debes venir con nosotros. Tenemos preguntas que queremos hacerte. No me van a sacar de aquí hasta que esas cosas se vayan. No voy a hacer nada, malditos federales. Los humanos bajo la torre gruñeron con enojo al escuchar la voz del otro humano y comenzaron a intentar morder los soportes de acero de la torre. Moveremos nuestro transporte cerca de ti. Te prometemos que no tocarás el suelo. Ven ahora, rápido, por favor. No deseamos recurrir a la violencia, pero lo haremos si no nos dejas otra opción. El piloto de la lanzadera acercó la nave a la barandilla de la torre, y 2 miembros del equipo de seguridad saltaron para asegurar el área. El humano, con evidente renuencia, salió de su escondite debajo de un escritorio y emergió con las manos en alto. Estos humanos eran bajos, muy bajos. Los soldados lo superaban por casi 60 centímetros y tenían que inclinar la cabeza para verlo. El humano finalmente vio lo que había y quedó tan confundido como nosotros. Bueno, eso es algo, supongo. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué son tan altos? Uno de los guardias respondió. Podría preguntarte por qué eres tan bajo, humano. Entra, tus invitados parecen estar poniéndose agresivos. Esos no son mis invitados. ¡Quieren comerme! Manténganlos alejados y haré lo que pidan. ¿Quieren comerte? ¿Los humanos hacen eso? Claro que no, pero los zombies sí. ¿Podemos irnos ya? Nos quedamos en silencio. ¿Zombies? ¿Qué era un zombie? Pronto lo descubriríamos, cuando los guardias regresaron a la lanzadera y la sellaron para el viaje a órbita. El humano observó a todos los presentes, intentando entender qué estaba pasando. Entonces, no son de aquí, ¿verdad? Eso es quedarse corto, humano. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Unas 12 rotaciones locales. Creo que ustedes los llaman días, respondió el investigador. Entonces, supongo que no tuvieron nada que ver con lo que ocurrió el año pasado, ¿cierto? Ni siquiera sabíamos que su planeta existía hace un mes. No nos acuses falsamente de actos indebidos, humano. Tenemos evidencia para respaldar nuestra afirmación. Está bien, está bien. No estaba insinuando nada. Solo tenía curiosidad. Estoy en una situación algo complicada, ¿entiendes? Así que disculpa mi curiosidad. Hemos llegado. Dirígete a tu celda, por favor, dijo el científico mientras lo escoltaba. De acuerdo, está bien. Pasamos un tiempo preparando todo el proceso de entrevista y dejamos que el humano descansara un poco.
Eventualmente iniciamos la conversación. El humano se sentó frente a Grakald, el jefe de investigación, y ambos hablaron por un rato. Entonces, humano, asumo que tu especie tiene convenciones de nombres. ¿Tienes uno? Mi nombre es Reggie Dwight Jr. Soy de los Rangers. Es la organización para la que trabajaba antes de que se los comieran. Puesto de vigilancia forestal número 86, Echo. Fue donde me encontraron. ¿Te toca a ti? Mi nombre es Grakald Eld. Trabajo para la División de Investigación del Imperio Eridano. Actualmente nos encontramos en el Beso de Casaria. Es una nave estelar. Me lo imaginaba. Solíamos lanzar algunos cohetes en aquellos días para ver qué había más allá arriba en el espacio. Resultó que no había mucho, al menos nada que pudiéramos alcanzar. En efecto, podemos decir que sus programas espaciales fueron excesivos, a juzgar por los escombros que tuvimos que clasificar. Dime, humano, ¿qué le ocurrió a este planeta? Apocalipsis zombie, eso básicamente. ¿Qué es eso? Sé lo que es un apocalipsis, un evento singular que abarca a proporciones catastróficas y que inflige a sus víctimas una destrucción inimaginable, cambiando para siempre el rostro de toda una civilización. Eso lo sé, pero ¿qué demonios es un zombie? ¿En serio no tienen ningún concepto de los no muertos? Espera, ¿no muertos? ¿Qué es un no muerto? ¿Es el nombre de una ciudad o algo así? No, un no muerto es un zombie, un espectro, un demonio o un monstruo, muertos vivientes. Una paradoja, se podría decir, pero es real. Es como un virus que mata el cuerpo y luego lo resucita, para usar el cadáver como medio de propagación. ¿Me estás diciendo que no tienen nada parecido en su cultura? En ese momento, el equipo de investigación intercambió miradas preocupadas entre ellos, y de repente partes de la historia empezaron a tener sentido. Entonces, esas personas debajo de la torre, las que masticaban el acero, ¿no eran personas? No, no lo eran. Eran zombies, infectados. Gente con una enfermedad horrible que no ha tenido la suerte de una muerte real. Todo empezó hace como un año. Los primeros reportes fueron de un tipo de gripe o algo cerca de Denver. Luego empeoró durante una semana y todo el condado fue puesto en cuarentena. Después llegaron reportes desde Alberta, más casos de esa gripe ahí. Luego perdimos contacto con Londres. Esa gripe también empezó a pegar muy fuerte por ahí. Ya era una pandemia mundial en ese punto. Así que se declaró cuarentena global. Y luego la gente que moría dejó de quedarse muerta. Y entonces todo se fue al carajo, por muy ridícula que suene esa frase. Y empezaron a aparecer los zombies. Los pueblos colapsaron, las ciudades ardieron, los países cayeron. Cualquier pueblo que no tuviera montones de armas y municiones no sobrevivió al primer mes. Olvida las ciudades, esas desaparecieron después de la segunda semana. Los zombies se comían a los cadáveres. Aquellos que no eran devorados completamente se levantaban y comenzaban a cazar más gente para convertirlos en más de los suyos. Familias enteras fueron aniquiladas. Países enteros se sumieron en el caos. A menos que les dieras en la cabeza, se levantaban y seguían viniendo. Sin dolor, sin miedo y sin descanso, y sin paz. Si te muerden o te arañan, es una sentencia de muerte. La mayoría prefiere pegarse un tiro antes de que el virus los atrape. No hay cura porque los que podrían haberla encontrado se los comieron. Toda la tripulación que observaba se puso pálida y empezó a sudar con incomodidad. ¿Cuánto dura exactamente un año? ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? 7 días por semana, 52 semanas en un año, así que 52 por 7, haz las cuentas. Ya ha pasado un buen rato. Todos entramos en un estado de shock ante la revelación que acabábamos de presenciar. Entonces, la persona que teníamos en la nave era un zombie. Uno muerto, una cosa de esas. Esperen, ¿tenían uno a bordo? Detente, cálmate, espera. Pensamos que era un humano con el que podíamos hablar, porque no teníamos idea de lo que era un zombie. Aunque sí intentó morder, no pareció considerarnos comestibles. Aún así lo escaneamos y realizamos algunas pruebas. Creamos un agente esterilizante. Un solo rociado de ese agente y la cosa cayó para siempre. Fue incinerado para asegurarnos.
Espera, ¿qué? ¿Qué hicieron? Lo escaneamos y encontramos una especie de bacteria viral extraña que afectaba a esta cosa. Creamos un agente esterilizante para eliminar este patógeno anómalo. Tenemos tecnología muy avanzada para la prevención de enfermedades. Fue demasiado fácil, para ser sincero. Lo convertimos en un aerosol para facilitar su aplicación. Solo bastó una sola dosis y lo mató. Este zombie simplemente murió por completo. Creo que el agente que usamos mató a todas las células virales que lo mantenían funcionando. Vaya mierda. ¿Tienen más de esas cosas a mano? La formulación debe rehacerse por motivos de seguridad. Ahora tenemos una idea más clara de con qué tratamos. Deberíamos poder crear una solución eventualmente, pero debo hacerte una pregunta. Hemos comenzado a revisar datos que encontramos sobre, ¿cómo lo llaman?, el brote, y queremos saber algo. ¿Cómo sobrevivieron a este desastre? No lo sé, no fue tan diferente a otros desastres por los que hemos pasado. Supongo que solo sobrevivimos, ¿sabes? Tomamos decisiones difíciles, dejamos atrás a familiares porque estaban infectados. Básicamente lo mismo que harían ustedes, supongo. Planear, idear estrategias y ver qué hay afuera. Aprender a reconocer amenazas. Unirse por números y munición. Enviar equipos de pobres bastardos a buscar suministros, hacer concesiones. Al final del día todo se trata de sobrevivir. Especialmente cuando tu repartidor de pizza quiere comerse tu cara. Estoy seguro de que es un poco más complicado que eso, pero empezaremos a trabajar en esa etapa eventualmente. Espera. Ya sé cómo funciona el universo, nada es gratis. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Del apocalipsis zombie a la esclavitud? Si es así, mejor dispárame ahora. No sobreviví al Armagedón para terminar como juguete de unos tipos alienígenas. Eso es altamente ilegal en el espacio de la Federación, así que no, eso no va a suceder. Pero sí vamos a investigar si existe una variante adecuada del agente esterilizante y lo distribuiremos en consecuencia. Tienes razón en que nada es gratis, así que a cambio quisiéramos acceso a tecnologías específicas, esquemas técnicos, planos o incluso los artefactos mismos si es posible. Espera, ¿tienen naves espaciales y transbordadores orbitales y... ¿quieren tecnología nuestra? ¿Están desesperados o qué? ¿Qué demonios podríamos tener nosotros que ustedes quieran? Escucha, sus técnicas de construcción e ingeniería son únicas e innovadoras, algo que nunca habíamos visto. Nos gustaría acceder a algunas de estas tecnologías para poder entender cómo hacerlas también. No tenemos los mismos motores de combustible que ustedes. Los nuestros son tan ineficientes que han sido abandonados. Nuestras colonias son caras de construir por este factor logístico. También nos gustaría acceder a sus procesos de pensamiento en cuanto a logística, ya que su sistema de caminos y ferrocarriles son francamente ingeniosos. También quisiéramos saber cómo funcionan sus sistemas hidroeléctricos, entre otras cosas. Mira, tienen mucho que queremos. Está bien, supongo. Pero más importante aún, queremos elevar a su especie más que nada. Lo que hace que su tecnología sea tan impresionante es el proceso mental detrás de su construcción. Jamás se nos hubiera ocurrido usar el agua en movimiento para hacer girar turbinas y generar energía. Eso es la hidroeléctrica, ¿cierto? Queremos saber cómo funciona ese y qué tal sí de su cabeza. Si ese mismo principio se puede aplicar a una instalación de fabricación masiva, ¿cuánto más eficiente podría ser? O a un reactor de fusión, tal vez. ¿Cuánta energía produciría uno construido por ustedes? O incluso ingeniería de naves estelares. ¿Qué tan grandes podríamos construirlas? Eso es lo que realmente buscamos. Entonces, humano, ¿podemos llegar a un acuerdo? ¿En serio? ¿Después de toda la mierda que han visto aquí, todavía quieren trabajar con nosotros? ¿Hablas en serio? Oh, vamos, la situación es mala, pero podemos eliminar al menos un aspecto de ella. Puedo llamar a la flota para pedir refuerzos y ayudarlos a volver a algo que se parezca a la normalidad. Por ahora, al menos podemos ayudar con un aspecto, la infección. Personas recientemente mordidas o arañadas. Podemos hacer una cura única para eso ahora mismo y empezar a trabajar en un sistema de distribución. Al menos podemos comenzar con eso. Una vez que tengan una cantidad razonable de gente y organización, podremos ver qué sucede.
Ya lo hemos hecho antes. Salió bien aquella vez. Escucha, parece que tienen mucho que aprender sobre la naturaleza humana. Sé dónde encontrar archivos digitales y físicos. Eso ayudará con este problema. Cultura popular, ciencia y esas cosas. Puedo señalarles dónde están, incluso ayudarles a hacer copias. Pero por ahora, una cura para el virus zombie sería lo mejor que podrían hacer. Pero les advierto, muchas personas han perdido a seres queridos. No van a recibirlos con los brazos abiertos solo porque aparezcan de la nada y empiecen a ayudar. Tienen que estar preparados para el hecho de que muchos no reaccionamos bien ante los extraños ni en tiempos normales, y menos aún en medio del apocalipsis. Esto es algo que tienen que planear. Entonces tenemos que llamar a la flota antes de poder proceder con planes mayores. Mientras tanto, señor Reginald, ¿cierto? Por favor, diríjase a la sala médica. Necesitamos muestras de sangre y demás para ver con qué estamos trabajando. Tal vez podamos capturar algunos zombies y desarrollar una cura a corto plazo para nuevas infecciones. De acuerdo, tienes un trato. Pero después de todo eso, necesito comer algo. Realmente no he comido nada más que unas pocas latas de frijoles en como 2 semanas. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.